Entonces el día de hoy nos compete el tema de el tema del suicidio, un tema que yo trato de manejar con la mayor objetividad posible desde mi ejercicio como psiquiatra, pero con el que tengo pues profundas disquisiciones filosóficas que espero que en algún momento podamos entrar a debatir, porque bueno, creo que el primer gran conflicto que yo al menos a nivel personal tengo con este tema del suicidio es la enorme responsabilidad, ¿no?, que se le pone a los profesionales de la salud, como si fuéramos magos, evitando que la gente llegara a dejar de existir, y eso a veces es una carga supremamente compleja que termina hasta en demandas, ¿no? Y bueno, en fin. Bueno, entonces, como seguramente pudieron haber visto los que ya leyeron ahí el artículo o algo, pues predecir si alguien se va a suicidar o no se va a suicidar es una cosa muy berraca. Los instrumentos que se han intentado utilizar para esto, desde la medicina basada en la evidencia, no desde Cochrane y desde los metaanálisis y las revisiones sistémicas, te doy por el culo, ¿no? Y esa vaina así como jueputa, el dogma de la ciencia médica, pues ¿para qué han servido para ni mierda? Nada ha servido para ni mierda, porque es que esto es un problema muy complicado que no lo vamos a resolver pasando una lista de chequeo. Entonces hay escalas que miden la depresión, ya hay escalas que miden la calidad de vida y que miden la ansiedad, pero escalas que determine si la gente se va a terminar suicidando o no se va a terminar suicidando, eso es muy berraco. Entonces, nada, lo que vamos a aprender a hacer hoy es algo que es entre hoy y mañana en esta semana, es la evaluación del riesgo suicida, y lo vamos a hacer con una metodología que yo he propuesto, pues me parece a mí la más fácil, que es a través de la historia clínica. Entonces, en la medida que uno vaya haciendo la historia clínica, va obteniendo datos, que es lo que le va permitiendo a uno ir evaluando si el riesgo suicida es alto o el riesgo suicida es bajo, ¿no? Entonces imagínense que es como una balanza en el que uno va colocando peso hacia el lado del riesgo alto o hacia el lado del riesgo bajo. Si al final de la evaluación el platillo que más peso tiene es el del riesgo alto, pues uno tendrá que tomar unas medidas, como lo veíamos en la intervención en crisis, respecto del paciente de una manera mucho más directiva, de una manera mucho más, si se quiere decir, agresiva, menos conciliadora, ¿no? Pues el paciente queda hospitalizado y ya, ¿sí? O podemos dar salida al paciente o permitirle que vaya con su grupo de apoyo, su red de apoyo, sus cuidadores. Ese tema de que es que lleva el paciente esperando todo el fin de semana que lo venga a evaluar el psiquiatra por protocolo, porque es que entró por autodaño y entró un jueves en la noche, el psiquiatra está de permiso el viernes, es puente, y no vuelve sino hasta el martes, y un paciente ocupando una cama en un servicio de salud atestado de personas que no tienen un alto riesgo suicida, pues es un paciente que se le puede dar de alta, no necesita ir el psiquiatra para tomar esa decisión. Entonces hay que aprender a manejar el riesgo suicida o a evaluar el riesgo suicida. Entonces empecemos desde una historia clínica. Pueden escribir ahí por el chat. ¿Con qué empieza una historia clínica? Datos de identificación. Antes de eso, se me aceleraron mucho. Ajá, entonces no, vamos a a empezar la historia clínica. Entonces, el miércoles, miércoles 4 de mayo, mira, ahí está, ¿sí? Y más importante, el lugar, Cúcuta, miércoles 4 de mayo, ¿no? Esto será importante, ese detallito será importante, será menor, será despreciable. Pueden escribir ahí por el chat. Entonces el sitio será importante. Claro, el sitio es importante porque, como ustedes ya vieron en el artículo,
La gran mayoría de suicidios ocurren es en países en vía de desarrollo, en países de medianos y muy pocos ingresos, y hay ciertos lugares donde el riesgo de suicidio es mayor por el estrés psicosocial que se afronta. Entonces sí es importante, porque estar aquí en Cúcuta, en este mierdero, en Colombia, eso es una piedrita en la báscula, en el platillo de la pesa, ¿no? Bueno, sí, tiene más riesgo, ¿no? Entonces, el sitio es importante, ¿sí? Seguramente, si estamos en un país con más desarrollo, posiblemente me sea menos ese riesgo, entonces eso es importante. Bueno, vienen los datos de identificación, ahí sí viene el nombre. ¿El nombre está asociado a algún factor de riesgo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será más riesgoso llamarse Brian Snyder que José Alfonso? ¿Más riesgoso llamarse Jessica Yujaime que Josefina Restrepo? ¿No? ¿Ustedes qué piensan? ¿Habrá algún estudio aleatorizado, randomizado? No, bueno, dobles, estos no son aleatorizados ni randomizados, pero bueno. Sí, el bullying, ok, si le hacen bullying con el nombre, ¿no? Puede ser. Bueno, pero digamos que el nombre es despreciable, el nombre no nos da un factor de riesgo. Después del nombre, ¿qué viene? La cédula, bueno, cédula, sí, y pero no hay estudios que muestren que las cédulas terminadas en tanto se suicidan más que otras, ¿no? No hay pico y placa para suicidios ni nada de esas cosas. Están muy acelerados. ¿Cuál motivo de consulta? Cálmate, bebé. Antes de la cédula y eso, me extraña, están muy acelerados. Bueno, la fecha de nacimiento con la que usualmente se calcula la edad, ¿cierto? Muy bien, entonces la edad. La edad es muy importante porque los estudios muestran que, más que los estudios, el comportamiento epidemiológico del suicidio muestra que a lo largo de la historia esto ha cambiado, pero tiende a haber un comportamiento bimodal del suicidio en en la historia de vida de los seres humanos, ¿sí? Entonces, un, ¿cómo se diría esto? Un momento de vida donde hay más probabilidad de que alguien cometa suicidio se da entre adolescencia y adultez joven, ¿sí? Joven, y el otro grupo grande es en qué momento de la vida, a ver, doctores, en qué otro momento de la vida aumenta otra vez el riesgo, están los picos de mayor en la vejez, ajá, en el adulto mayor. Claro, un adulto mayor que le digan que tiene una demencia, que se va a empezar a deteriorar cada vez más rápido, efectivamente, que ya es una carga para la familia, que ya todos sus hijos se murieron, que ya es el último de los hermanos que queda con vida, pues muy probablemente va a decir yo para qué me mamo esto que me queda, ¿no? Mejor me voy a reunirme si es que existe esa posibilidad, ¿no? Porque pues nadie conoce más allá de este plano de realidad, a reunirme con los míos, ¿no? Entonces ahí vienen dos picos grandes, entonces la edad es importante. Si yo tengo un paciente que está en esos rangos de edad con ideación suicida y con situaciones que vayan eh, siendo estresantes y nos vayan aportando peso a la báscula de mayor riesgo, pues tenemos que poner una piedrita por la edad en la que el paciente se encuentra. Listo. Entonces tenemos el nombre, tenemos la edad. Algo que usualmente está asociado al nombre, aunque no necesariamente, ajá, ahí dice el doctor Felipe, el sexo, si es hombre o si es mujer, ¿no? Muy bien. Entonces, hombre o mujer. Es importante. ¿Por qué? Porque las mujeres van a tener mayor número de eh, intentos o hacen mayores gestos suicidas
o mayores comportamientos autolesivos, ¿sí? Mayores, digamos, intentos, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, una persona que tenga trastorno limítrofe de personalidad, que es más frecuente en las mujeres, pues puede varias veces en su vida intentar cortarse o tomar medicamentos tranquilizantes en exceso o cosas así, pero no termina siendo letal, ¿sí? Mientras que los hombres suelen tener mayor letalidad. El problema con los hombres es la letalidad. Entonces, las mujeres y los hombres suelen tener similar proporción de circunstancias, factores, sumatoria de factores de riesgos y eventos que puedan llevar a que se genere un autodaño y consideren la opción de autoeliminación, pero normalmente las mujeres se salvan más o suele ser un intento menos, con una letalidad menos grande, mientras que los hombres suelen ser mucho más letales. Entonces, lo que es dispararse, lo que es saltar de grandes alturas, lo que es ese tipo de circunstancias, en los hombres suele ser muchísimo más funesto. Es decir, las mujeres lo intentan más, tal vez, los hombres casi siempre lo logran, o en proporción de hombres a mujeres, siempre suele haber una proporción un poco mayor de mujeres a hombres, ¿no? Bueno, entonces tenemos el sexo, el hombre, la edad, listo. Y alguien ya mencionaba por aquí, el doctor Santiago Rojas nos hablaba de la ocupación. Vaya, vaya, vaya dato perturbador, porque una de las profesiones con más riesgo, ¿cuál es, doctores? La medicina, claro. Entonces, efectivamente, la ocupación es un factor de riesgo muy alto para la valoración de esa potencialidad suicida en un determinado momento en que uno esté hablando con un paciente sobre esta posibilidad. Entonces, las ocupaciones que suelen tener más riesgo, entonces son todas aquellas asociadas a la salud. La que más de pronto conocimiento tiene para eventualmente poder ocasionarse autolesión, pues obviamente la profesión médica, no solo la medicina humana, sino la medicina veterinaria, y todas las áreas paramédicas y asociadas a la salud, ¿cierto? Entonces, pues enfermeros, terapeutas, odontólogos, ¿no? Odontólogos también, y este, pues sí, auxiliares de enfermería, enfermeros en general, bueno, todo este tipo de personas tienen ese riesgo. Efectivamente, como menciona la doctora Gina, el otro grupo grande son todos aquellos asociados a fuerza pública. ¿Sí? La razón es obvia y es el acceso a la manipulación de armas como instrumentos de alta letalidad. Entonces, toda la fuerza pública tiene mayor riesgo. Si usted es trabajador de un hospital militar o un hospital que asista a personal de la policía o del ejército, de fuerzas especiales en ese sentido, y tiene un paciente que llega con sintomatología depresiva y manifiesta ese riesgo de poder agredirse a sí mismo, esto pesa demasiado, ¿no? Es algo que usted tiene que tener muy en cuenta y poner en la balanza de menos riesgo o más riesgo, que termina pesando más. Entonces esto es un peso que hay que poner en esa balanza de riesgo. En fuerza pública no solo tenemos en cuenta policía y ejército, sino también personal de vigilancia, ¿no? Entonces mucho personal de vigilancia tiene acceso a armas, ¿no? ¿Qué otras profesiones? Jornaleros o personas que trabajan en las granjas, ¿no? Agricultores, para términos un poco más internacionales, granjeros, ¿no? Farmers, ¿no? Granjeros o gente agricultor que trabaja en la agricultura, porque lo mismo que los policías y lo mismo que los médicos y personal de salud tienen acceso a cosas
insumos que son potencialmente letales, sobre todo desde el punto de vista de toxicidad, de venenos, ¿no? Organofosforados, paraquat, raticidas, bueno, y todo este tipo de cosas. Entonces, agricultores. Ok. ¿Nos falta algún otro? Abogados, dice por aquí Camila. Sí, no sabía yo que los abogados tenían más riesgo, ¿no? Hasta ahora me entero. Me acabo de enterar. Bueno, así que, que hayan sido estudiados, que sean muy claros. Entonces, sí, personal de salud, de la fuerza pública, manejo de armas, agricultores, ¿no? Creo que en el estudio hay otro grupo por ahí que ahorita se me escapa. Listo. Entonces, ya tenemos, a ver, dice aquí, 40% de derechos de su frente de presión antes de grabarse. Uy, hijo de puta. Más que alta de la norma, ok, o sea, 1.3 veces más, ¿no? Bueno, miren los abogados, gracias por el dato de la doctora Camila Andrea. Perfecto. Sí, 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 sí. Bueno, y seguramente hay algunas otras profesiones que también pueden estar puntuando el ranking, ¿no? Eso va a diferir dependiendo también pues del país, ¿no? Dependiendo de las condiciones y bueno, una serie de cosas más. Pero desde una perspectiva universal, global, obviamente eh, eh, aquellas profesiones que tienen mayor acceso a instrumentos de letalidad, pues tienen más riesgo. Bueno, ¿qué otro elemento de los datos sociodemográficos, doctores? Vamos a ver si ya lo mencionaron y yo no lo he visto. Creo que no lo han puesto. El lugar donde vive. Ok, bueno, entonces digamos que ya hablamos del lugar donde vive en términos de georreferenciación, países del primer mundo, tercer mundo, todo este tema, pero digamos que sí, de pronto un poco el estrato, siendo el estrato como un referente definitorio de ingresos, de calidad de vida, de cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, como dijo por allá algún personaje famoso, un boxeador que ustedes tal vez no conocieron, pero sus padres sí, que se llamaba Kit Pambelé, dijo una frase muy famosa alguna vez que marcó la filosofía contemporánea y es mejor ser rico que pobre, ¿no? Entonces, sin lugar a duda, pues las personas de bajos ingresos, ¿sí? O personas que viven en situaciones más marginales, tiene más riesgo que el que está en mejores condiciones, ¿no? Exacto, prefiero llorar en un BMW. Exacto. Bajos ingresos versus altos ingresos. Bueno, exacto. No es lo mismo llorar acá que llorar en Italia. No es lo mismo llorar aquí la pérdida de una relación de pareja que tomándose una champaña viendo la costa mediterránea en una de las islas griegas, ¿no? Sí, total. Es bastante diferente. Bueno, eh, y hablando de la pareja, entonces otro elemento es el estado civil, ¿no? Estado civil. ¿Qué piensan ustedes del estado civil, doctores? ¿Es un factor protector? ¿Es un factor de riesgo? Depende de con quién usted esté casado, ¿no? Ah, chiste malo. Si está casado con la esposa de Johnny Depp, ¿no? Pues uno de pronto, ¿no? Se puede estar suicidando, ¿no? Dice acá que estar casado es factor protector de riesgo por las personas vivas. Ok, sí, muy bien. Entonces, como menciona aquí Angie, como dice el doctor Santiago y la doctora Laura, eh, como tal, estar casado
sí es cierto que funciona como un factor protector. ¿Por qué? Porque se tiene, por un lado, una red de apoyo y porque si se comete algún autolesivo, usualmente el convivir hace que se perciba el daño, ¿no? Entonces muchos pacientes que uno ve logran ser atendidos y desintoxicados y hacerse lavado gástrico, este tema, porque la pareja se da cuenta, ¿no? Entonces se me hizo raro que no volví a la habitación y mucho tiempo en el baño y fui a abrir y la encontré ahí con el pote abierto, tirado, ¿no? Cosas así. Entonces, digamos que en ese sentido estar casado pues funciona como factor protector. Pero las rupturas afectivas, entonces, sí, son un factor de riesgo. Si la persona está muy mal anímicamente y como parte de lo que está ayudándole a descompensar es una reciente separación, una reciente ruptura amorosa, ¿sí? O, como menciona también por aquí el doctor Santiago, la pérdida no por ruptura, sino por muerte del cónyuge, ¿sí? Enviudar, esos factores de estrés son muy grandes para las personas y se van sumando factores de riesgo que nos van poniendo mucho peso en el platillo de la balanza de aumentar el riesgo. Entonces, como lo veíamos en algunos casos de reacción de ajuste, trastorno de adaptación y este tipo de cosas. Si es un adulto mayor, mire, ya ahí tiene riesgo, ¿sí? Que acaba de perder a su mujer después de 50 años de matrimonio y empieza a hacer sintomatología depresiva, pues parte de la sintomatología depresiva que puede ser o simplemente reacción de ajuste, trastorno de la adaptación o ya trastorno depresivo mayor, puede tener el elemento autodaño dando vueltas alrededor y a medida que se vayan sumando estos factores, pues puede terminar finalmente llegando a cometer el autodaño, ¿no? Porque pues es adulto mayor, ya dijimos que hay más riesgo, acaba de perder a su señora, después sí. Y ahorita iremos viendo que a medida que avanza la historia clínica y más conocemos a un paciente, se van sumando más y más y más elementos que son los que a la final, así como cuando hacíamos el examen mental, yo le decía, uno con una sola cosa en el examen mental, uno no hace un diagnóstico, pero cuando ya tiene muchas áreas del examen mental con hallazgos semiológicos positivos para un síndrome, pues uno se aproxima más al diagnóstico. Entonces aquí pasa lo mismo. La medida que uno va avanzando en la historia clínica, va diciendo, no, más riesgo, más riesgo, más riesgo, o no, menos riesgo, ¿no? Posiblemente con una intervención en crisis y un apoyo psicosocial, el paciente no va a tener problema, ¿no? Entonces, efectivamente, estar casado sí puede funcionar como un factor protector, pero las rupturas afectivas o el enviudar son un factor de riesgo para suicidio, ¿no? Bueno, entonces tenemos el sexo, la edad, la ocupación, el estado civil. ¿Qué otra cosa de los datos sociodemográficos, doctores? Este tal vez es el grueso más importante antes de entrar ya a las otras partes de la historia clínica que también nos brindan información, pero esto es supremamente importante. Los datos sociodemográficos son cruciales porque además usted va haciendo una evaluación del riesgo sin necesidad de gastar más tiempo, sino a medida que usted hace la historia clínica de ingreso. Escolaridad, muy bien. La escolaridad, eh, la ocupación ya la hablamos, ajá, la escolaridad. Bueno, la escolaridad tiene unos comportamientos, digamos, variables, ¿sí? En general, a nivel mundial, una baja escolaridad aumenta el riesgo. ¿Sí? Tener baja escolaridad aumenta el riesgo, porque de alguna otra manera tener baja escolaridad también hace que algunas veces las personas pues no tengan como suficientes recursos intelectuales para afrontar muchas circunstancias que se presentan porque desconocen muchas cosas. Sin embargo, esto no se asocia tanto a la escolaridad, eso se asocia más a la inteligencia, ¿sí? ¿Sí? Entonces, a veces la escolaridad uno no la ve en el contexto en que debe verla y es en cómo la escolaridad se asocia muchas veces a la inteligencia. Entonces, un paciente que tiene baja escolaridad porque
siempre le fue mal en el colegio, siempre tuvo repitencia de años, terminó validando, le iba muy mal. Es un paciente que termina teniendo baja escolaridad porque posiblemente tenía limitación cognitiva, retraso mental. ¿Sí? Por eso le digo que hay que verlo en ese contexto. No es que ahora entonces cualquier abuelita que no hizo sino tercero de primaria porque en esa época no podía estudiar más, ya es retrasada y bruta y tiene más riesgo de matarse. No, ¿sí? Pero sí llama la atención eso. O sea, llama la atención cuando un adulto más o menos joven no estudió tanto, ¿no? No, yo solo, pues, no pasé de primaria, ¿no? Nunca se graduó de bachiller. Bueno, ¿por qué no? Me puse a trabajar. ¿Cómo le iba en el colegio? Bueno, él siempre le fue muy mal en el colegio, perdió todo, perdió primero 4 veces. Entonces, cuando le dicen que alguien perdió primero 4 veces, uno ya piensa que posiblemente tenga limitación cognitiva o baja inteligencia, y eso sí es un factor de riesgo para cometer suicidio. De hecho, en mi internado, muchas de las chicas y chicos, adolescentes y adultos jóvenes que llegaban tomándose huevonadas y atentando contra ellos mismos, tenían en una gran medida una inteligencia bastante limitada, ¿sí? Porque muchas veces eso es lo que hace que no se pueda ver soluciones. Por otro lado, a veces también una escolaridad alta genera tanto conflicto existencial y filosófico que muchas veces incluso genios, gente con coeficiente intelectual muy alto, terminan teniendo psicopatologías y problemas de adaptación social muy serios y terminan a veces suicidándose, ¿no? Entonces, como que esos dos elementos a veces se comportan de una manera opuesta, ¿sí? Ser muy inteligente y ser tener retraso, digamos que ambos no ayudan mucho, pero es muy poco frecuente ver gente genio, ¿cierto? Es mucho más frecuente ver gente retrasada. Si no, vaya, mire todos los que tienen las pancartas estas de Fico, ¿no? No sé si los hayan, no, no mentiras, dejemos hasta ahí porque se me van a emputar aquí no tienen derecho a ir por Fico. Bueno, entonces la escolaridad. Muy bien, doctora Camila, la religión, religión. ¿Qué piensan de la religión? A ver, ¿qué se les ocurre? Entonces, en general, sobre todo en nuestro medio judeocristiano, en nuestros países de Latinoamérica, la religión es un fuerte factor protector. ¿Sí? Sobre todo. Ajá, como dice ahí, cuando no es minoría, ¿sí? Claro, pero la minoría no solo aplica para el tema de la religión, sino para otro tipo de situaciones. Por ejemplo, ahí en sexo yo no entré mucho en ese espacio, pero, por ejemplo, muchas personas que pertenecen a preferencias sexuales no convencionales, ¿cierto? Los que llama el Centro Democrático no heterosexuales, ¿no? A veces también tienen más riesgo, ¿no? Pero no es porque sean homosexuales o gays o lesbianas o lo que sea, sino porque terminan siendo minorías, excluyentes, ¿no? El bullying que ustedes mencionaban, bueno, la carencia de una red de apoyo, muchas veces no poder decir en su casa que tienen esta condición, bueno, toda la mierda que tiene que comer la gente o que tenía que comer, porque gracias a Dios cada vez estamos avanzando en ese sentido, es una maravilla. Entonces, digamos que por eso no entré mucho en ese tema, pero todo lo que sea minoría pues funciona como factor de riesgo porque la gente se siente excluida, ¿no? Por ejemplo, pertenecer a una comunidad indígena o ser un extranjero, ¿no? El que están mirando como un culo, por ejemplo, sí, pinta de musulmán, en Estados Unidos apenas tumban las Torres Gemelas, ¿no? Cosas de ese tipo. Entonces, esa exclusión, ese rechazo, ese señalamiento, todo lo que sea como el señalamiento hacia minorías, pues funciona todo lo contrario como factor de riesgo. Entonces, bueno, en nuestro medio
el hecho de ser católico funciona mucho, por lo que mencionaba ahí el doctor Camilo, el temor de Dios, ¿no? Que tiene nuestra religión, y porque pues en nuestra religión los que profesan el credo católico tienen claro, ¿no? Esta advertencia tan maravillosa que nos hace nuestro director de partido, de que pues el que se mate no va al cielo, ¿no? Entonces se va para el infierno, entonces como que qué susto. Eso, digamos, funciona. En otros contextos funciona más bien como un factor de riesgo, ¿no? Por ejemplo, un musulmán. ¿Eh? Entonces, los musulmanes que tienen unos dogmas distintos, que creen es en la yihad, en la guerra santa, nada, pues y les dicen que Alá los va a recibir en el paraíso colocándose un chaleco con C4 y yendo a un aeropuerto, nada, llegan allá y un salam alenco y pa, ¿no? Totean esa mierda, se inmolan y pues para ellos funciona diferente. Pero en nuestro medio, afortunadamente, en nuestro contexto, ser creyente, católico, sobre todo católico, y en general las religiones cristianas todas, ¿no? Católicos, cristianos, testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, Cuadrangular Unidad de Colombia, Partido Mira, bueno, todas estas religiones en general funcionan como factor protector, ¿no? Bueno, qué otro aspecto, doctores? En la datos sociodemográficos. Nos falta uno que también es un súper fuerte factor protector. Eso, doctora Camila. Mira, la doctora Camila está enchufada. Doctora Camila, te acabas de ganar un punto, doctora Camila. ¿Dónde está la doctora Camila? Ay, porque el primero es riesgo. Ah, bueno, entonces anótese ahí un punto. ¿Cuál Camila es? Muestre, prenda la cámara para verle la Rodrigo. gente. Sí. Rodríguez. Ah, hola, hola. Rodríguez. Ya, Hola. listo. No tenía punto. No. Ah, bueno, se ganó un punto la doctora Camila. Muy bien, los hijos, entonces la familia, ¿no? Digamos, el núcleo familiar, núcleo familiar. Entonces el núcleo familiar, ¿sí? Es importante. De alguna manera está asociado como a una forma indirecta de evaluación de red de apoyo. Sí, no necesariamente que uno viva con 5 personas en la casa, significa que uno se la lleve bien con todo y que sea una gran red de apoyo, ¿no? Hay mucha gente que come mierda, así esté ahí con todos los familiares, pero en general le permite a uno como evaluar de forma indirecta. Entonces, si el paciente vive solo, ¿cierto? Pues eso es un factor de riesgo, ¿no? Un paciente que esté muy mal emocionalmente y viva solo, es un paciente al que uno le pone en esa báscula, en esa pesa, pues un gran peso en el lado de factor de riesgo. Qué peligro que esté solo en estas circunstancias, ¿sí? Entonces, digamos que si tiene familia y eso ayuda, y si se tienen hijos, ¿sí? Los hijos son el factor protector más grande contra el suicidio, ¿no? Herencia de hijos, es un factor protector. Entonces el paciente puede estar muy mal, pasándola muy mal, estar en una crisis ansiosa terrible, llegar a urgencias llorando, con criterios de depresión, sintiendo que está pensando que es mejor no vivir más, pero cuando uno le evalúa y sabe que tiene hijos, ¿no? Y pequeños sobre todo, que lo necesitan, y esto muchas veces eso funciona como factor protector. Así como si uno tiene más tiempo, bueno, ya estoy desde la perspectiva del psiquiatra, que uno llega a hablar con el paciente, ustedes como médico de pronto no tienen tanto tiempo para ponerse a escudriñar tanto, pero cuando uno ya habla más con el paciente y el paciente le dice a uno que ya ha pensado que, por ejemplo, los hijos pueden estar mejor con la abuela, ¿no? Y que finalmente ya los puede criar porque tiene una pensión. Y cuando un paciente empieza a hablar así, uno tiene que prender las alarmas porque si uno de los factores protectores más altos ya no está siendo factor protector, es porque definitivamente esa persona tiene un altísimo riesgo suicida y hay que prestarle particular atención, ¿no? Bueno,
Entonces, tenemos ahí el otro elemento y es el núcleo familiar. Bueno, nos falta algo de los datos sociodemográficos. Ya hemos hablado de la ubicación, del estrato, del nivel intelectual y de formación, la ocupación, la escolaridad. Creo que ahí está como la gran mayoría. No sé si a alguien le parezca que falte algo. Bueno, vámonos entonces. La siguiente cosa que tiene la historia clínica, pues ya ahí sí, como mencionaban por allá, pues sería el motivo de consulta, ¿cierto? También tenemos la enfermedad actual y también tendríamos los antecedentes. Muy bien. Entonces, miremos un poco el motivo de consulta. ¿Qué elementos del motivo de consulta nos pueden dar información importante sobre el riesgo de suicidio de un paciente o como un riesgo más alto o como un riesgo más bajo? Por ejemplo, a ver, ¿quién me da un ejemplo? Traumas, ok. Bueno, pero los traumas podrían ser más como el antecedente. Cuando me refiero al motivo de consulta, voy a que ayudarles porque puede ser un poco confuso para ustedes. Vamos a hablar un poco como en el sentido del tipo, por ejemplo, el tipo de conducta autolesiva. Exacto, sí, exacto. El tipo de conducta autolesiva que está en directa relación con esto que dice la doctora Camila del tiempo. Entonces, el tipo de conducta autolesiva, ¿a qué me refiero con esto? Si la conducta autolesiva es impulsiva, uh-huh, o si la conducta autolesiva es premeditada, ¿sí? Son cosas que hay que tener en cuenta. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, el motivo de consulta. El paciente, ¿por qué viene el paciente? No, porque es que se cortó, ¿sí? Sí, se cortó, ¿no? Y uno va y lo mira y pues sí tiene un poquito de sangre, pero ni siquiera requirió puntos. El paciente o la paciente está ya en llanto, eh, tiene síntomas depresivos, está pasando por una situación difícil, por ejemplo, la pareja, ¿no? Es muy frecuente, la pareja, líos de pareja. Entonces usted pues habla, hace la historia, evalúa estas cosas, mira. Entonces es diferente si la persona dice, es que yo desde hace rato, ahí por eso lo conecto con lo que la doctora Camila está mencionando, ¿no? Yo desde hace rato eh, vengo pensando, ¿sí?, en que es mejor no vivir más porque le hago la vida imposible a mi pareja, soy una carga, soy lo peor, y desde hace rato yo vengo intentando hacer cosas, pero solo hasta ahora reuní el valor y intenté cortarme, pero me dolió. Entonces uno dice, ojo, ¿no? Lo viene pensando. Entonces, eso que lo venga pensando, dice que ha tenido tiempo de ir como considerando esa opción, eso aumenta el riesgo, ¿sí? Si la persona dice, me agarré con mi esposa, ¿sí? No aguanté más, estaba muy desesperado y yo agarré y ¡fua! Pero yo dije, marica, ay, qué dolor. Sí, fíjese que fue una conducta más impulsiva. No significa que no haya que prestarle más atención a los otros elementos que pueden aumentarnos el riesgo, pero las conductas impulsivas a veces no necesariamente están indicando que el paciente va a reincidir en el hecho y se va a terminar matando, ¿sí? Por ejemplo, en este ejemplo. Sin embargo, hay conductas impulsivas que hacen parte de estructuras de personalidad, como la estructura límite de personalidad, que si ustedes ya leyeron el artículo, ven, hace parte de uno de los elementos psicológicos más importantes que terminan determinando el suicidio, ¿sí? Entonces, en algunos escenarios donde no hay tanto estrés y tanta carga y tanta circunstancia, digamos, de conflicto y de cosas, si no fue algo que pasó, por ejemplo, no sé, una infidelidad y se agarraron y ya, ¿sí?
o, por ejemplo, golpes, ¿no? Hay gente que en la pelea agarra y se da con algo en la cabeza, se parte un plato, una olla y llega para que lo suturen, cosas así. Pues son conductas impulsivas, son autolesivas, pero no estaban mediando una intención de autodaño para acabar con la vida, sino como una manifestación del descontrol que la persona tenía, ¿cierto? Diferente de la conducta impulsiva repetitiva de una persona con trastorno limítrofe, que es impulsiva en el sexo, que es impulsiva en el alcohol, que es impulsiva con los atracones de comida, que es impulsiva con la conducción temeraria. Entonces, impulsiva es su segundo nombre, ¿no? María Impulsiva, el Perpetuo Socorro y Góngora. Entonces, el ser impulsiva en estas personas, ya en el contexto del trastorno de personalidad, es un factor más de riesgo que no de protección, pero de evaluarla como de menor riesgo, que sería alguien que lo hace sin una proporción tan letal en medio de una discusión ocasional no reiterativa. ¿Listo? Bueno, pienso que enfermedad tal y motivo de consulta más o menos van unidas en este sentido. Y pasamos a esto que sí es supremamente importante, que son los antecedentes. ¿Qué antecedentes evaluamos nosotros en la historia clínica, doctores? ¿Por cuáles empezamos? Por antecedentes personales, perfecto. Y la primera de ella, de salud o médicos, ¿no? Entonces, antecedentes personales, médicos. Muy bien. Entonces, antecedentes personales, médicos o patológicos o de salud. Listo, muy bien. Entonces aquí empezamos con muchas cosas que nos suben el riesgo suicida, ¿sí? Porque algo que dispara mucho el riesgo suicida es la salud física y mental de las personas. Entonces, médicos, vamos a dividirlos en físicos y mentales. Antecedentes personales médicos físicos y antecedentes personales mentales. Antecedentes personales médicos físicos u orgánicos que se haya demostrado que aumentan el riesgo suicida, ¿cuáles considerarían, doctores? Ok, entonces diagnósticos recientes de enfermedad terminal, ¿cierto? Se me quedó. Entonces, obviamente, ahí estaría el cáncer, ¿cierto? Ahí puede estar una esclerosis lateral amiotrófica, ahí puede estar una parálisis, una cuadriparesia, cuadriplejía, una cuadriplejía, ¿no? Una cuadriplejía que definitivamente no se va a poder mover. Bueno, que enfermedades como ese tipo, o sea, una condición donde la persona sabe que va a quedar jodido, eso es un altísimo factor de estrés para aumentar el riesgo de poder terminar muerto, ¿no? O, pues autodaño. Y otras enfermedades que no necesariamente son terminales, ¿sí? Otras enfermedades, digamos, catastróficas pues en general por lo que significan, como por ejemplo amputaciones o VIH, como ustedes escriben ahí, ¿no? Sí, VIH, amputaciones, sí, VIH, amputaciones. Eso puede disparar el riesgo de suicida. Y como ustedes mencionan ahí, también seguramente leyeron el artículo, también lo aumentan, tal vez no tanto, ¿sí? Digamos que si el diagnóstico de un cáncer terminal ya metastásico no le quedan sino 3, 4 meses de vida, seguramente le pone 1 kilo de peso a esa balanza, casi que ¡pum! La baja, ¿cierto? Seguramente no con ese peso, pero sí con unos cuantos gramos que van sumando. También, como menciona ahí Gina, están las enfermedades crónicas. Entonces, si la persona tiene, por ejemplo, una insuficiencia renal en procesos dialíticos o tiene una diabetes
dependiente de insulina y muchas chuzadas todo el día y con todas las patías derivadas de ahí, la retinopatía, la vasculopatía, la neuropatía, pues todo eso también puede en algún determinado momento sumarse a otros factores asociados a un momento de estrés muy fuerte en la vida y terminar detonando un posible riesgo suicida, ¿no? Bueno, entonces, esas son pues como las enfermedades y las condiciones físicas más asociadas. Y mentales tenemos un chorrero, ¿cierto? Entonces, mentales, ¿cuáles podrían encabezar la lista? Depresión, ajá, depre, trastorno bipolar, ajá, esquizofrenia. Recuérdense del libro que hablaba, de que leyeron, ¿no? El caso de Daniel. Y poniéndolo aquí en mayúscula, trastorno limítrofe de personalidad. Esto es una vaina súper frecuente. Ya lo habíamos mencionado, asociado un poco a la escolaridad de manera indirecta. El retraso mental también dispara mucho el riesgo de suicida. Y en general otros trastornos de personalidad, no necesariamente el límite, pero el límite es el que más tiene. Y aunque ahí no lo pongamos, a veces en algunas condiciones ansiosas también puede haber riesgo, ¿no? Entonces una persona que hace una crisis de pánico ni la berraca, que está en ese momento en el 10º piso del hospital o está en la terraza del Holiday Inn, pues de pronto termina brincando y la gente dicen, pero ¿cómo así? No tenía ningún problema, ¿no? Hacen lo que llaman la autopsia psicológica, ¿no? Para saber qué pasaba, cómo era la persona, todo el tema. Y no, pues resultó que la persona hizo una crisis de pánico y brincó, ¿no? Del desespero que sentía en ese momento. Entonces, eso puede pasar, es menos frecuente, pero también puede pasar. Y para ir como cerrando el día de hoy, el factor de riesgo más importante, bueno, aunque aquí lo voy a colocar en los mentales, pero deberíamos ponerlo más hacia la parte tóxica, ¿no? Amor dice aquí, ay, no, 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 actor John. Como antecedente tóxico, pero asociado a lo mental, porque puede haber un diagnóstico también psiquiátrico, ¿cierto? Es el uso de sustancias. Ajá, exactamente, sustancias. Entonces, cualquier sustancia, ¿sí? Pero sobre todo el alcohol, es la condición de mayor riesgo para terminar generando autolesión, ¿sí? La gran mayoría de personas que terminan cometiendo suicidio tenían involucrado en su conducta tema de sustancias, ¿sí? O se mataron porque mezclaron benzodiazepinas y alcohol, como muchos famosos, ¿sí? O se mataron porque mezclaron cocaína y alcohol, como dice el doctor Diaguaí, o se mataron porque se desinhibieron en el contexto de la ingesta alcohólica y más fácilmente tomaron el arma y se dispararon, ¿sí? O más fácilmente brincaron de una gran altura o cualquier cosa de estas, ¿sí? Entonces, sustancias, sobre todo alcohol, ¿sí? Al alcohol es de lo que más hay que tenerle miedo en el tema de el suicidio. Es tal vez el factor más claramente estudiado. De hecho, ahí ustedes lo pueden ver en el artículo. Tiene una asociación muy fuerte con altos niveles de evidencia de que mientras esté presente sustancias, el alcohol sobre todo entre ellas, el riesgo y la potencialidad de suicidio es muy alto. De hecho, no, creo que en algún momento les conté, o no sé si les alcancé a contar, de una paciente que conocí, 3 intentos de suicidio, eh, sobre todo ingiriendo cáusticos y cosas de ese tipo. Los 3, absolutamente los 3, mediados por consumo de alcohol. No tenía depresión, no tenía factores de riesgo psicosocial grandes, no estaba como atravesando
por problemas muy graves. Claro, tenía elementos de riesgo, pertenecía al sector de salud, tenía como algunos elementos de los que hemos venido hablando, pero en general no tenía una patología psiquiátrica, al menos muy clara. Y las 3 veces que lo intentó hacer, las 3 veces fue bajo efecto de alcohol. Entonces, hay muchas veces una predisposición que hace que esto se dispare y el alcohol es fundamental. Por eso hay otros antecedentes que también son importantes, que serían los antecedentes familiares. Y en el caso del suicidio, los antecedentes familiares, tanto de enfermedad mental como de suicidio en sí mismo, sí, son factores de riesgo. Entonces, si en la familia ha habido suicidios, hay más probabilidades de que los sujetos que provengan de ese pedigrí, pues tengan también mayor riesgo. O si en la familia hay antecedentes de enfermedades mentales que predispongan a la autolesión, como depresión, trastorno bipolar o trastornos de personalidad, pues también se pueden presentar. Ah, mire, los Hemingway, dice aquí la doctora Gina. Ajá, ok, muy bien. Bueno, doctores, creo que por hoy no los voy a estresar más porque sé que están preparando su presentación de investigaciones. Sí, ok, dicen por acá. Entonces, bueno, por ahora pues sigan revisando el artículo. Nos cuadramos a ver si mañana de pronto también pues ya lo que falta es más poquito, entonces de pronto mañana muy rápidamente respondemos preguntas, dudas. Casi siempre estos temas generan bastantes dudas y preguntas, entonces mañana cerramos un poco con los factores de riesgo que tal vez nos falten mencionar y contestamos preguntas que tengan sobre el tema. Y bueno, ¿y qué hacer, no? Frente al tema del suicidio y eso, y desde el punto de vista médico-legal muchas veces también, y todos estos asuntos. Entonces, seguramente los finiquitaremos el día de mañana. Por ahora, entonces, los dejo seguir preparando su presentación de investigación y nos vemos entonces próximamente. Chao, chao. Doctor. Bueno, chao.